Bienvenidos a Audiarroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Vamos a estudiar hoy el módulo 9. El módulo 9 corresponde a las inversas de las matrices elementales. Los contenidos del módulo básicamente se reducen entonces a las inversas de las matrices elementales como tema fundamental. Objetivos del módulo. Primero, caracterizar las matrices elementales como invertibles y determinar sus inversas. Segundo, presentar los tres primeros criterios de invertibilidad de una matriz y sus relaciones con la matriz identidad, las matrices elementales y la solución de un sistema de ecuaciones lineales de n ecuaciones con n incógnitas homogéneo. Tercero, consolidar a modo de síntesis de la teoría expuesta el algoritmo de Gauss-Jordan para la determinación de la inversa multiplicativa. Vamos a responder las siguientes preguntas básicas. Primero, ¿son invertibles las matrices elementales? En caso afirmativo, ¿cuáles son sus inversas? Segundo, ¿cuáles son los criterios básicos fuera de la definición para determinar cuándo una matriz es invertible? Tercero, ¿qué otras propiedades están asociadas a las matrices invertibles? Inversa de las matrices elementales. Introduciremos enseguida la caracterización de la invertibilidad de las matrices elementales y en consecuencia la importancia que tienen en la fundamentación teórica del algoritmo que explicaremos posteriormente para el cálculo de la inversa de una matriz cuadrada cuando ésta exista. Teorema 11. Inversas de las matrices elementales. Toda matriz elemental es invertible y su inversa es otra matriz elemental del mismo tipo. Así, primero, la matriz inversa de la matriz elemental tipo 1, F sub ij, es la misma matriz F sub ij. Segundo, la inversa de una matriz elemental tipo 2, F sub i, entre paréntesis lambda, es igual a F sub i, entre paréntesis 1 sobre lambda. Recordemos que lambda es distinto de 0 en la operación elemental tipo 2. En otras palabras, entonces lo que cambia acá en el coeficiente con respecto a la matriz inicial, en la inversa vamos a tener el inverso multiplicativo de este coeficiente, pero sigue siendo una matriz del mismo tipo. La inversa de una matriz elemental tipo 3, F sub ij, entre paréntesis lambda, es la matriz también tipo 3, F sub ij, entre paréntesis menos lambda. Podemos observar entonces, con respecto a la inversa de una matriz elemental tipo 3, que el resultado es otro elemental del mismo tipo y lo único que cambia es, en lugar del escalar lambda, vamos a tener el inverso aditivo de lambda. Las demostraciones son supremamente sencillas, yo se las dejo para que ustedes las analicen. Vamos a observar en esta ilustración número 20, dadas las matrices elementales de orden 4×4, correspondientes entonces a F sub 2, 3, F sub 4, entre paréntesis 1/5, F sub 2, 4, entre paréntesis menos 2/3. Vamos a determinar sus matrices inversas y vamos a tomar como referencia la matriz identidad para que miremos el proceso a seguir. Vamos a aprovechar precisamente esta ilustración para que veamos cómo se desarrollaría realmente la demostración. Para la primera matriz, para la matriz, veamos entonces F 2, 3. Podemos plantearnos la siguiente pregunta. Dada esta matriz elemental del tipo 1, F 2, 3, de orden 4×4, como lo hemos indicado, ¿cuál es la operación elemental que nos permite llevarla de nuevo a la matriz identidad de orden 4×4? Observemos de nuevo la matriz F 2, 3. De acuerdo a la convención establecida, en esta matriz, con respecto a la matriz identidad, únicamente se han intercambiado de posición las filas 2 y 3 respectivamente. Por lo tanto, para volver a partir de esta matriz a obtener la identidad, podemos observar que la operación elemental
a aplicar es de nuevo intercambiar de posición las filas 2 y 3. Podemos entonces indicarlo en esta forma. Si a la matriz F23 le aplicamos la operación elemental, de nuevo E sub 2, 3, volvemos de nuevo a la matriz identidad. Pero, de acuerdo con el teorema número 8, que observamos como una piedra realmente angular de este trabajo, aplicar una operación elemental cualquiera a una matriz elemental, recordemos que es equivalente a premultiplicar. Tomemos F23 a izquierda por la matriz elemental asociada a esta operación, en este caso F23. Y esto nos conduce, como resultado de este producto, a la matriz identidad. De acuerdo con lo establecido, y ustedes podemos observar inmediatamente, este producto es conmutativo, tenemos en consecuencia que, asumiendo como referencia la matriz F23, aquella matriz cuadrada que premultiplicada o multiplicada por ella, a izquierda o a derecha, nos lleva a la identidad, por definición, es la inversa de esta matriz. Y en consecuencia, podemos entonces, de acuerdo con la convención adoptada, podemos decir que F23 es la inversa a su vez de F23. Veamos ahora para la segunda matriz. Para la matriz F sub 4, un quinto. Recordemos también, y vamos a revisar de nuevo esta operación, con respecto a la matriz identidad, esta matriz elemental refleja la aplicación de una operación elemental tipo 2 a la fila 4. En este caso, significa que la fila 4 de la identidad ha sido multiplicada por el escalar un quinto. Podemos de nuevo, deteniéndonos en esta matriz, preguntarnos, como en el caso anterior, si tenemos entonces esta matriz F sub 4 entre paréntesis un quinto. Planteémonos una pregunta similar a la anterior. Si tenemos esta matriz F sub 4 un quinto, ¿cuál es la operación elemental que media para transformarla de nuevo en la identidad del respectivo orden? 4 por 4. Podemos mirar, volviendo a la matriz, que para llevar esta matriz a la matriz de identidad debemos entonces multiplicar la fila 4 por el escalar 5. Indiquemos esta operación elemental. F sub 4 un quinto, si aplicamos la operación elemental que corresponde a E sub 4 entre paréntesis 5. Podemos observar en consecuencia que este resultado nos lleva a la matriz de identidad. Pero de nuevo, volvamos entonces a revisar ese teorema 8. Sabemos que aplicar, como ya lo hemos analizado en el teorema 8, aplicar una operación elemental a una matriz cualquiera es equivalente a premultiplicarla a izquierda por una matriz elemental asociada a la misma operación. Si tenemos esta matriz entonces como referencia, aplicar esta operación E sub 4 entre paréntesis 5 es equivalente a multiplicarla por F sub 4 entre paréntesis 5. Y acá podemos entonces concluir si este producto nos lleva a la matriz identidad de orden 4 por 4, y es obviamente inmediato el verificar que este producto entre las dos matrices es conmutativo. Podemos en conclusión indicar lo siguiente: indicar que esta matriz F sub 4 5 es la inversa de F sub 4 un quinto, o a su vez tenemos que F sub 4 entre paréntesis un quinto es la inversa bajo el producto de la matriz F sub 4 entre paréntesis 5. En forma similar, miremos entonces para la última matriz.
para la matriz F sub 2, 4, entre paréntesis, menos 2 tercios. Es una matriz elemental del tipo 3, de acuerdo con lo establecido previamente. Quiere decir que en este caso la fila 4 recibe el efecto de multiplicar por menos 2 tercios la fila 2. Podemos mirar que para volver esta matriz a la matriz de identidad nos tocaría entonces efectuar la siguiente operación: multiplicar la fila 2 por 2 tercios y sumársela de nuevo a la fila 4. Veamos entonces en el esquema lo que pasaría con respecto a esta matriz. Podemos decir F sub 2, 4, entre paréntesis, menos 2 tercios. Planteando entonces de nuevo, veamos qué operación elemental mediaría para llevarla a la matriz de identidad del mismo orden. Como lo hemos entonces observado anteriormente, la operación respectiva corresponde a sumarle ahora a la fila 4 nuevamente 2 tercios de la fila 2, que lo podemos indicar en términos de operaciones elementales en la siguiente forma: 2 tercios de la fila 2 lo sumamos entonces a la fila 4, que es la que recibe finalmente el efecto de esta operación. Y al llevarnos esto a la identidad, y de acuerdo con el teorema número 8, podemos entonces transcribir esta aplicación de la operación en términos de un producto sobre la matriz F 2, 4 menos 2 tercios, que obtendríamos en esta forma: F 2, 4 menos 2 tercios, premultiplicando por la matriz elemental tipo 3 asociada a esta operación, que designamos como una F 2, 4, entre paréntesis, 2 tercios. Esto nos conduce a la matriz de identidad. Es verificable inmediatamente que estas dos matrices conmutan, o sea, el producto es exactamente igual a la identidad, y en consecuencia podemos entonces anotar lo siguiente. Podemos afirmar que F 2, 4, 2 tercios, indiquémoslo de acuerdo con la notación funcional, F 2, 4, entre paréntesis, 2 tercios, es la inversa bajo el producto, que es la convención acordada, de la matriz F 2, 4 menos 2 tercios. F 2, 4 menos 2 tercios. Muy bien, en esta forma entonces hemos determinado las matrices, para las matrices elementales, las inversas señaladas. Vamos a recoger los siguientes teoremas, que serían unos teoremas resumen, que son fundamentales precisamente en nuestro trabajo. Los primeros criterios fundamentales para la determinación de la invertibilidad de matrices cuadradas. Iniciamos con este teorema 12. Lo designamos como el primer criterio de invertibilidad de matrices. Sea A una matriz cuadrada de orden n por n. A de orden n por n es invertible si y solo si A es equivalente a la matriz identidad del mismo orden. Esto significa, o esto es, A de orden n por n es invertible si y solo si existen f sub 1, f sub 2, f sub k, matrices elementales de orden n por n, tales que estas matrices elementales, premultiplicando a la matriz A a la izquierda, por lo que ya nosotros vale la pena recordar, por lo que establecimos en el teorema 8, este producto de matrices elementales actuando sobre la matriz A nos lleva a la matriz de identidad de orden n por n. Corolario 1. Segundo criterio de invertibilidad de matrices.
sea A de orden n por n. A de orden n por n es invertible si y solo si la matriz A se puede expresar como un producto de matrices elementales. Vamos a revisar la demostración en un sentido de este segundo criterio de invertibilidad de matrices. Al respecto, quiero que miremos, para que vamos haciendo una síntesis comprensiva ya en este momento del trabajo que estamos adelantando. Lo primero, con respecto a la invertibilidad, recordemos, es la definición que nos condujo a la siguiente situación. Si tenemos una matriz A de orden n por n, dijimos que esta matriz A es invertible si existe una matriz B también de orden n por n, de tal forma que el producto de esta matriz B por la matriz A, esto es igual a A por B, es decir, se cumple la propiedad conmutativa y esto nos lleva a la matriz identidad. Bueno, esto corresponde estrictamente a la definición, pero a partir de acá vamos a revisar entonces una serie de criterios que nos van a permitir determinar en unas condiciones muy sencillas cuando una matriz satisface esta propiedad y nos va a llevar finalmente a la forma de calcularla en el caso de que exista la inversa, o si la matriz no es invertible, de una vez ese criterio nos puede indicar por qué no va a ser invertible. Demostremos de izquierda a derecha, vamos a utilizar el método directo. Supongamos que la matriz A de orden n por n es invertible, corresponde a nuestra hipótesis. Existe en consecuencia A a la menos 1, recordemos que esta es la designación para hablar simplemente de la inversa multiplicativa de A, que demostramos que es única como la primera propiedad en el teorema. Existe A a la menos 1 tal que A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A, y esto es igual a la matriz identidad de orden n por n. Esta expresión la vamos a llamar la ecuación 1 y proviene precisamente de la definición de invertibilidad de matrices. Además, por el primer criterio de invertibilidad tenemos que la matriz A es equivalente a la matriz identidad, es decir, existe un número finito de matrices elementales f sub k, f sub i, f sub 1 que multiplicadas a izquierda por A nos llevan a la matriz identidad. Multiplicando a la derecha por la inversa de A en la ecuación 2, mediante lo que podríamos designar como la ley uniforme del producto, o multiplicando miembro a miembro dos matrices compatibles, como tenemos en este caso, se tiene lo siguiente: f sub k, f sub i, f sub 1 por A, paréntesis, por la inversa de A, esto es igual a I por la inversa de A, que nos permite afirmar finalmente que f sub k por f sub i por f sub 1 es igual a la inversa de A. Vale la pena que revisemos esta conclusión, que es inmediata, pero creo que es importante anotar lo siguiente. Recordemos que el producto matricial es asociativo, por lo tanto, en esta ecuación podemos asociar A por A a la menos 1, sabemos entonces que esto nos conduce a la identidad, puesto que A es invertible, y así tendríamos entonces el producto de las matrices f sub k, f sub i, f sub 1 por la identidad igual a la identidad por A a la menos 1. Pero recordemos también que la matriz identidad actúa como un módulo bajo el producto. Por lo tanto, entonces tenemos que, al ser el módulo, se obtiene finalmente esta ecuación. Así hemos expresado entonces que la inversa de A se puede expresar como un producto de matrices elementales. Como el producto de la izquierda es invertible, y acá es importante, miremos de nuevo, estamos afirmando que este producto es invertible. ¿Por qué es invertible? Es invertible porque ya sabemos, y lo acabamos de establecer, que cada una de estas matrices elementales es invertible. Y ya vimos en un teorema que el producto de matrices invertibles a su vez es invertible. Así entonces queda resuelta este interrogante o esta pregunta. Tomamos las inversas en la ecuación 3 y tenemos entonces que
la inversa de este producto es igual a su vez a la inversa de A. Y aplicando las propiedades ya establecidas, concluimos lo siguiente. La inversa de una matriz demostramos que es la matriz A. Y a su vez, la inversa de un producto de matrices invertibles es el producto de las inversas, pero conmutado. En consecuencia, tenemos acá la inversa de f sub 1, la inversa de f sub i, la inversa de f sub k igual a. Por lo tanto, tenemos entonces que tanto A como la inversa de A se pueden expresar como un producto de matrices elementales. Veamos ahora el teorema 13. Dice lo siguiente: si en un sistema de ecuaciones lineales de n ecuaciones y n incógnitas, de ecuación matricial A por X igual a B, A es invertible, entonces el sistema tiene solución única y X, o sea, la solución del sistema es igual a la inversa de A por B. Quiero hacer una anotación que es importante porque este es el primer criterio que nos relaciona la invertibilidad de una matriz en términos del conjunto solución de un sistema donde el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Es claro que la matriz A es una matriz de orden n por n, que es la matriz de coeficientes del sistema. Demostración. Supongamos que en el sistema de ecuaciones lineales, n ecuaciones, n incógnitas, A por X igual a B, donde esta es su ecuación matricial, la matriz A es invertible. Estamos trabajando por el método directo y tenemos en consecuencia que esto corresponde a nuestra hipótesis. Existe, de acuerdo con la definición de la invertibilidad de una matriz, la inversa de A, tal que A por su inversa es igual a la inversa por A igual a la identidad. Multiplicando ahora por la inversa de A la primera ecuación, recordemos entonces la ecuación base que es A por X igual a B, o A por X igual a B, lo que tenemos acá precisamente en la hipótesis. Si multiplicamos a la izquierda por la inversa de A, tenemos entonces la siguiente expresión. La inversa de A que multiplica a A por X es igual a la inversa de A por B. Y obviamente, por la propiedad asociativa del producto matricial, podemos agrupar la inversa de A con A. Esto nos conduce a la matriz identidad, pero la matriz identidad, recordemos, es el módulo bajo el producto y por lo tanto esto nos llevaría al producto de la identidad por X y en consecuencia a X. Por lo tanto, X es igual a la inversa de A por B. La unicidad, precisamente de esta solución, está fundamentada en el hecho de que la matriz A es equivalente a la matriz identidad de orden n por n, que es precisamente el primer criterio de invertibilidad de matrices. Y por tanto, A por X igual a B tiene solución única, como lo afirma el teorema 7. Creo que es importante recordar que en el teorema 7 decíamos que si un sistema de ecuaciones del mismo número de ecuaciones queda incógnitas, si la matriz de coeficiente en su reducción es equivalente, decíamos en ese momento, o sea, se puede reducir y se llega a la matriz identidad, en esta matriz el sistema demostramos que tenía solución única. Este es precisamente el caso que vale la pena recordar. Teorema 14. Sean A y B también matrices pertenecientes al conjunto de R de n por n, matrices cuadradas. Si A por B es igual a la matriz identidad o si B por A es igual a la identidad, entonces A es invertible, respectivamente B es invertible y la inversa de A es igual a B, respectivamente la inversa de B es igual a A. Es importante que hagamos una aclaración. Este resultado ya lo habíamos en cierta forma previsto, lo estábamos de alguna manera ya utilizando, pero implícitamente, porque es demostrable y es muy sencilla su demostración. Teorema 15, veamos entonces el tercer criterio de invertibilidad de matrices. Sea de nuevo una matriz cuadrada de orden n por n, A de orden n por n es invertible si y solo si el sistema homogéneo de ecuación matricial A por X igual a la matriz nula
de orden n por 1 tiene como solución única x igual a la matriz nula de orden n por 1. La demostración es demasiado simple, entonces yo la dejo para que ustedes la analicen, y fuera de eso ustedes pueden analizar en el texto paso a paso los argumentos en algunas de las demostraciones precisamente de estos teoremas anteriores. Este teorema va a tener una gran importancia dentro del álgebra lineal, porque en muchas ocasiones para apelar a la determinación de la invertibilidad vamos a utilizar este criterio. Dejamos en esta forma el módulo 9. Este es el curso de geometría vectorial en el programa UDE Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Nos veremos pronto.